hermanos, vamos por favor a orar. Bien, oramos para que el Señor nos guíe en el tiempo de oración. Oramos. Amado Dios, agradecerte por el tiempo del canto congregacional y las lecturas que hemos tenido. Hasta aquí, Señor, ruego que tú hayas tocado la convicción, el corazón de mi hermano en lo que está haciendo, en lo que eso significa. Te pido ahora, de forma especial, que suplas mi carencia. Dale a mi hermano, Señor, un corazón reflexivo el día de hoy. Más cuando vamos a tratar un asunto que es neurálgico en la vida del creyente, como ya lo hemos tratado hoy temprano también, la resurrección. Señor, te pido que tú nos bendigas, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos por favor a primera de Pedro. Hoy día vamos a estar leyendo el versículo 4 y el versículo 5. ¿Bien? Pero vamos a leer por favor del 3 al 5 para tomar todo el pasaje y la idea del escritor. Dice ahí el apóstol Pablo: bendito el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, eso hemos visto ya la semana pasada, para una esperanza viva, ¿qué dice Pedro? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próximo. Hermanos, acá hemos visto que al ser regenerados, o sea, al nacer de nuevo, por la grande misericordia de Dios, tenemos, según Pedro, dos resultados. Uno es una esperanza viva, pero también Pedro habla aquí que hay otro resultado que le llama una herencia. Así que el creyente, mis hermanos, al ser regenerado, tiene una esperanza viva, y dice Pedro, por la resurrección de Jesucristo. Pero también el creyente tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, también porque se levantó de los muertos Jesucristo. Así que, hermanos, en este asunto que vamos a ver el día de hoy, el centro es Cristo. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, no habría ni esperanza y tampoco habría ninguna herencia. Ahora bien, hermano, ¿a qué herencia nos estamos refiriendo? ¿A qué herencia o de qué está hablando el texto? ¿De qué tipo de herencia? ¿De dónde surge el concepto de herencia que usaba el apóstol Pablo también y también el apóstol Pedro? ¿Qué tenían en mente estos autores al usar esta palabra, el término herencia? ¿Con qué relacionaban ellos la palabra y el uso del término herencia? Ahora, hermanos, antes de entrar a todo el desarrollo, ¿usted ha notado algo peculiar en el texto que habla de una herencia? Cuando uno escucha, ¿verdad?, el término herencia, se viene a la mente, ¿verdad?, para que yo reciba una herencia, la muerte de una persona que ha testado su propiedad a un pariente o, en fin, a una obra de caridad. Pero es el testamento de alguien que ha muerto. Es más, la misma escritura, Hebreos, lo trata de forma expuesta en Hebreos 9:16. Dice, por
los creyentes. ¿Cuál es la naturaleza de esta herencia? ¿Cuándo recibiremos esta herencia? ¿Cuáles son los términos de esta herencia? Vamos a verlo en el día de hoy y que nos guíe el Señor para poder comprender y al hablar a partir de hoy día acerca de esa herencia, usted lo puede hacer con la idea que trae el autor. Veamos entonces, vamos a ver hoy día las propiedades de la herencia, sus características, su naturaleza. Vamos a ver de qué se trata la herencia. Vamos a ver la seguridad de esta herencia y luego vamos a hacer finalmente una parte práctica de cómo llevar a cabo esto en la vida de Cristo. Veamos el punto 1. Veamos cuáles son esas propiedades de esta herencia, sus afines, pero simplemente le llama incorruptible. Ahora, el trasfondo de este concepto herencia se encuentra en el Antiguo Testamento, muy en particular con Abraham. Leamos por favor Hechos 7, versículo 2 al 5. Ahí usted sabe que Esteban, antes de ser apedreado, antes de morir, este mártir de la fe, le dice algo y expone aquí como una teología bíblica lo que había pasado con este pueblo. Y él dijo: hermanos varones y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció al padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Mira cómo cuenta toda la historia Esteban. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Salió entonces de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes viven ahora. Y mira el 5, hermano. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ustedes saben, ¿verdad?, todo el contexto. Dios le promete a Abraham una herencia, la tierra prometida que es Canaán. También le promete a Abraham una descendencia, la cual iba a habitar la tierra prometida, en la cual dice Dios: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, la pregunta que uno hace cuando lee estas palabras de Esteban es: ¿poseyó alguna vez Abraham la tierra que dijo Dios? ¿No? En lo que dice Esteban, inspirado por el Señor, está en la Biblia. Pastor, ¿qué le mintió entonces Dios a Abraham? Hermano, Abraham no tuvo tierra y Dios tampoco miente. Entonces, ¿cómo se entiende esto, pastor? Veamos que la Biblia misma responde. Ahora, ya el apóstol Pablo, cuando hemos estudiado la carta de los Gálatas, ya explicó esto acerca de la promesa hecha a la simiente de Abraham, Cristo. Pablo le dice, ¿verdad? Abraham se le hizo las promesas y a su simiente. Y él dice luego, no dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Y luego Pablo explica: y a todos los que están unidos a Cristo serán coherederos de esa promesa. Así que Pablo asegura que esa promesa será para los creyentes que están unidos en Cristo. Ahora, amado hermano, para una mayor comprensión de la vida, de la historia de la redención, de la historia
alejamiento de Dios y consecuentemente condenación bajo su vida. Ahora, para tener esto más en claro, la muerte entonces, cuando apunta a la muerte espiritual, nos referimos a esa condición en la que todo ser humano nace, en una enemistad con Dios. El hombre es enemigo de Dios. El hombre es enemigo porque ama su pecado y aborrece los mandamientos de Dios. Esa pérdida, esa muerte espiritual equivale luego a una muerte física. O sea, la separación entre el cuerpo y la parte que no es material, llámale alma, llámale espíritu. Y también hablamos de la muerte eterna, que tiene lugar cuando ese hombre que está muerto de forma espiritual muere ahora físicamente, lo que sigue es la muerte eterna. Ahora, por ejemplo, vemos en Apocalipsis 14, versículo 11, una idea al respecto, cuando ahí nos dice Juan, en la visión, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, muerte eterna, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Así que, hermano, algo queda claro aquí. El hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, sí tiene una herencia. El hombre al nacer tiene una herencia, tiene una parte, pero es algo terrible. ¿Cuál, pastor? Es la muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Ahora, todo esto, hermano, tiene una explicación teológica bíblica. Romanos 5, versículo 12. Un texto muy conocido, pero también muy importante, hermano, para comprender la teología del pacto. Dice ahí el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, hermano, ¿qué dice ahí? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, el texto nos dice tres cosas. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Por el pecado entró la muerte. Y tercero, la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. O sea, ahí la idea, hermano, es que todos los hombres pecaron cuando Adán pecó. Ahora, amado hermano, yo sé que estamos en una iglesia bíblica, pero debo preguntar, ¿todos creemos eso? Aquí todos creemos esto. Ahora, ojo hermano, en este pasaje, por cuanto todos pecaron, no está haciendo referencia al pecado que tú haces ahora. Pablo aquí habla de una doctrina, la del pecado original y su inevitable consecuencia. ¿Cuál, pastor? La muerte. Y esto, hermano, si ves toda esa porción, lo hace en paralelo para que no se enseñe que también en Cristo es inevitable la resurrección. Pero otra vez, la pregunta es, ¿todos creen esto? O sea, la idea es que cuando Adán pecó, Dios estaba allí viendo que tú y yo y toda la humanidad pecamos. Alguien podría preguntar: pastor, eso a mí me parece injusto. Pastor, ¿por qué Dios tendría que culparme a mí por el pecado que no cometí? Pastor, yo no creo que se me impute a mí el pecado de otro. Yo no creo, pastor, que a mí se me impute el pecado de Adán. Tengo un Dios que es justo,
13 en adelante, sigue Pablo indicando, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, escucha hermano, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, la muerte afectó aún a esos que no pecaron como Adán, pero Dios les imputó el pecado de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. 18. Así que como por la transgresión de uno vino a toda condenación, de igual manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la de uno, su obediencia, los muchos fueron constituidos justos. Bueno, todo este pasaje de Romanos hasta el versículo 12 tiene que ver con dos hombres, Adán y Cristo, el segundo Adán. Tiene que ver con dos hombres, y lo que tú desechas de uno, también debe hacerlo con el otro. Porque como vino uno en esa calidad, también vino el otro. Solo que por uno entró la muerte, pero por otro, dice, entró la vida. Dios establece, hermano, de una forma voluntaria, una vinculación de pacto con ese primer hombre, con Adán. Dios establece una relación con Adán, donde todos estaban representados en Adán. Y cuando Adán transgrede y falla al pecar, todos pecamos. Y ahí viene la muerte para toda la humanidad. Pastor, qué injusto, pastor. ¿Cómo que así que Adán a mí me representó? A mí nadie me pidió mi opinión, pastor. Amado hermano, el concepto de pecado heredado es detestado por el pecado. El hombre detesta esta idea. ¿Por qué? A mí nadie me pidió mi opinión. ¿Por qué me van a imputar a mí algo que yo no hice? Pero, amado hermano, si negamos que hemos sido representados en Adán, también debemos negar que somos representados y justificados en Cristo. Pregunta: ¿por qué determinó Dios que Adán actuara por todos nosotros? Hermano, la respuesta es sencilla. Simplemente porque así le agradó a Dios. Pero dirás, pero pastor, eso no es justo. Entonces te respondo dos más. ¿Quién eres tú, oh hombre, para responderle eso a Dios? Y segundo, te pregunto, ¿es justa la justificación por la sola fe y solo Cristo? ¿Es justo eso, hermanos? Porque eso está actuando de igual manera bajo el mismo principio que actuó en Adán. Un hombre me representó. Por uno entró el pecado. Otro hombre, Jesucristo, por él entró la vida. Ahora, bueno, si alguien está que batalla en su corazón con esta idea, te pregunto, amado hermano, te pregunto, hombre, ¿usted qué hubiera hecho en
Así que, amado hermano, negar el pecado original es jugar con la idea de justificación, pero es también una excusa para grandes herejías, como ya lo ha visto la historia de la iglesia. Primera Corintios 15, dice ahí el apóstol Pablo, versículo 7 en adelante: el primer hombre es la tierra, ¿verdad?, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. Ahora, hermanos, miren eso. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, y acá está la naturaleza de la herencia, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que, hermanos, ¿quién pecó? Adán. En él, todos. Así que todos son pecadores. Y dice el Señor que desde el principio tiene una voluntad: tener un pueblo, habitando en el reino de Él, siendo gobernados por Él. Pero pregunta, ¿cómo habrán entonces de heredar el reino de Dios los pecadores? Si dice Pablo que lo corruptible no va a heredar lo incorruptible, ¿cómo nosotros, pecadores, que hemos sido corrompidos, somos depravados en todas las facultades, hemos de heredar eso incorruptible? La única salida es que estos que van a heredar traigan la imagen de Cristo, que hayan sido justificados en Cristo, que hayan nacido de nuevo. Y es justamente de esto, hermano, que Pedro les ha hablado. Bendito el Dios y Padre de Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y para una herencia incorruptible. Esa es, hermano, la naturaleza de esa herencia. Ahora, ¿cuál es esta herencia, pastor? Ya hemos visto que a Abraham se le promete una herencia, la tierra de Canaán. Pero miren lo que dice Hebreos 11, versículo 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció y salió al lugar que había de recibir como herencia. ¿Verdad? Hasta aquí, si uno lee, se hace la idea de que es una tierra, ¿verdad?, terrenal la cosa. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Pastor, ahí acaba la cosa. Esa herencia, sigue leyendo. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Porque esperaba, mira el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios. Mira el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pastor, que no habían recibido Canaán, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Y otra vez la palabra que habla
versículo 1, sí. Justo lo hemos leído un poquito de la mañana. ¿Ya? Por busca Apocalipsis 21, del 1 al 5. Pastor, ¿qué herencia? Pastor, ¿qué ciudad? Pastor, ¿qué tierra habla realmente la Biblia entonces? Dice ahí Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí creo que ya respondió cuál es la respuesta, pero sigue ampliando, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, hay una regeneración, ¿verdad? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajó del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. ¿A qué se refiere Juan, hermano, cuando dice vio cielo nuevo, vio nueva tierra? Se refiere a la remoción de todas las cosas, de todo lo creado, tal como uno lo conoce, para ahora dar paso a una nueva creación, a un nuevo universo. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ¿verdad? Es lo que dijo, ¿verdad? Y Él estará con ellos y será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque lo primero pasó. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, si leemos busca Hechos 3, 19, 21, mira ahí la idea también del apóstol Juan, que es muy parecida a la de Juan. Dice Hechos 3, 19 al 21, ahí cuando se está predicando el Evangelio, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados los pecados, para que vengan del Señor tiempo de refrigerio, en 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, y mira el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la, ¿qué dice? Restauración de todas las cosas. Bueno, este pasaje es un firme argumento en contra de la falsa idea del milenio presencial. Dice, y de cierto le digo, es necesario, Cristo, ¿verdad?, que el cielo reciba, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus profetas. Hermano, dice acá que es necesario que Cristo permanezca hasta que todo sea restaurado. No se habla aquí de dos segundas venidas de Cristo, ¿no? Una que nadie lo va a ver, o sea, secreta, y una pública. No se habla de 7 años antes de una segunda venida, que solamente se van a enterar los creyentes. No habla de un rapto en esos términos, ¿no?, antes de que Él venga. Dice acá que Cristo estará en el cielo hasta el momento de su segunda venida definitiva. Habrá solamente una venida. Ahí ya no habrá mezcla de justos e injustos. Ese día de la segunda venida de Cristo será también el día de esa renovación de la creación. La Biblia, hermano, cuando uno estudia todo este aspecto, enseña que este mundo, este universo que uno conoce, será renovado y que los santos vivirán en esta tierra en comunión con Él por siempre. Pastor, eso no enseña la secta que también habla algo de eso. Hermano, el hecho de que una falsa secta afirme una cosa no significa que sea mentira. Uno va a la palabra de Dios. ¿Y qué enseña, hermano, la Biblia?
y hace una consulta este joven a su maestro. Él estaba consternado porque había escuchado a unos jóvenes que estaban ahí estudiando, que hablaban entre ellos acerca de vivir aquí, de la vida aquí celestial, en este planeta, y cuando hablaban de la vida eterna, hablaban de cosechar, sembrar, vivir en armonía con animales, de trabajar. Se acerca este joven y le dice: pastor, hay que corregir a esos jóvenes, porque vamos a vivir en el cielo, ¿verdad, pastor? La Biblia dice que vamos a estar en el cielo, ¿sí, pastor? Más bien, eso que hablan suena más como una secta. Este joven estaba asociando lo que enseña una secta con su convicción acerca de lo que es la vida eterna. Ahora, hermano, yo sospecho que muchos de ustedes también se hubieran consternado si hubieran oído esta plática de esos jóvenes. Estoy casi seguro, hermano, que aún en medio nuestro, aún hay muchos que piensan de la vida eterna como una existencia etérea, solamente incorpórea, solamente alma o espíritu. Y eso es lo que uno asocia con ir al cielo, ¿no? Una vida espiritual, una vida gaseosa, una vida etérea. Bueno, hoy preocupa realmente la ignorancia que tienen los creyentes acerca de la vida en el eterno. No conocen muchos sus parámetros del eterno. Saben que van, pero no conocen los parámetros de la Biblia acerca de esa vida eterna. Es probable que aún aquí muchos desconozcan que nuestra vida en eternidad no será como algo incorpóreo, como algo etéreo. No va a ser como ese ángel gordito, blanconcito, con su arpa que salta de nube en nube sin hacer nada. Esa no es la idea de vida eterna. Lo que la palabra del Señor nos dice es que nosotros viviremos aquí, sí, en un cielo nuevo y tierra nueva, totalmente restaurada, donde ya no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá enemigo, ni ninguna consecuencia que haya venido por causa del pecado. Pastor, pero ¿no dice la Biblia que vamos a vivir en el cielo? ¿No dice que vamos a estar en el cielo? Cuando muere, hermano, un creyente, su espíritu va con el Señor, ¿verdad? Se va con Él en espíritu. Pero Él, ¿qué hace? Está esperando algo, hermano. Espera que en su segunda venida, una transformación de un cuerpo glorificado. No para una vida solamente etérea, una vida simplemente en espíritu, hermano. Será aquí, en una tierra maravillosa, en una condición que nunca has logrado tú imaginar. Eso es, hermano, estar en el cielo. El cielo, dice por ejemplo Joaquima, es el lugar donde Dios muestra plenamente toda su majestad, toda su bendición. Y la promesa es que en su regreso descenderá esa ciudad prometida. O sea, su presencia estará aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, el cielo será aquí en la tierra. Él mismo reinará. El Señor, corporalmente, en cuerpo glorioso, guiará a su pueblo como rey. Y se cumplirá la promesa: yo seré su Dios, estaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Y sí, mi hermano, viviremos en el cielo, porque el cielo es donde su presencia gloriosa está en toda su plenitud, en toda su majestad. El cielo estará en medio nuestro. Bueno, esa es la herencia del pueblo de Dios. Está en el lugar de Dios, la ciudad celestial, donde no hay más muerte, donde ya no hay pecado, donde ya no hay dolor, donde podrás
algo distingue al creyente, si algo hace ver que alguien es realmente creyente, es que sabe vivir como un peregrino. Su vida aquí en la tierra refleja eso. Es un peregrino. No hace tesoros en esta vida, sino que mira a la vida eterna, esa ciudad celestial, esa herencia donde Él les gobernará, Él vivirá en medio de su pueblo, donde este creyente podrá perfectamente obedecer a su Dios. Mateo 6, versículo 20, dice: si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orín corrompen, tesoros en el cielo, porque donde esté el tesoro vuestro, dice, hermanos, allí también estará vuestro corazón. Pero y no olvide lo que Pedro aquí escribe. No olvide que tiene aquí un contexto de la carta. ¿De qué está hablando esta carta? ¿A quién se le escribe esta carta? A hombres que estaban siendo perseguidos por su fe, que sufrían vituperios, sufrían persecución. Y Pedro le dice: afirmen su fe. Pedro les llama peregrinos. Tenían ellos que entender que eran el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios camina como peregrino. Él les dice que por su grande misericordia les hizo renacer para una herencia incorruptible. Amado hermano, el mensaje de Pedro es también para hoy. Afirme su fe, afirma tus convicciones. No esperes, hermano, el tiempo de la persecución. Uno no sabe realmente en qué momento llegará la persecución. El pueblo de Dios debe estar siempre firme, firme en sus promesas. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Estén firmes. Eso es todo. Hay un cielo nuevo, prometida como herencia, que hay un gozo allá indescriptible. Ahora no, estos creyentes, cuando recibían esto de Pedro, abundaban en gozo. El 6 dice: en lo cual ustedes os alegráis, regozaban en gozo cuando escuchaban eso. Dice Pedro: aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en pruebas. Pero esto, hermano, fue un combustible para esta iglesia. Te pregunto, ¿es así también? Cuando te hablan de vida eterna, sí cuenta mucho. ¿O es así como para ellos? ¿Es de gran gozo saber eso? Ahora sí me pregunto, ¿qué piensa usted al despertar en la mañana? Por ventura preguntaré, ¿usted piensa que la vida eterna, en esa herencia, o se levanta pensando, hoy cuánto daré? ¿Cuál es la forma hoy para vender? ¿Cómo haré hoy día para que tenga más tiempo de relajo? ¿Qué es lo que usted piensa, amado hermano, cuando se levanta en la mañana? ¿Tiene usted una meditación acerca de la vida eterna? Bueno, la falta de conocimiento sobre lo que habla la Biblia acerca de la vida eterna es probablemente una de las, creo que es la principal razón por la cual el hombre de hoy, el creyente, no anhela fervientemente la vida eterna. No encuentra una razón máxima para que la anhele, para que viva para esa vida. Suma de esto lo que hoy se predica de forma pervertida, con un mensaje tan terrenal, enfocado en lo que no trasciende. Súmale esto a que se ignora lo que es la vida
preocupación, veían su ostracismo, veían una vida sufriente, veían dolor. Hermano, vivimos en una creación donde abunda, en un mundo donde abunda el pecado, donde abunda el dolor, donde abunda la muerte. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Decirle, manténganse firmes en la gracia de Dios, que algún día estarán con su rey en la ciudad de él, gobernados por él. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida del creyente, a la vida práctica? Uno, preguntaré, hermanos, ¿alguien aquí ha visto levantarse de los muertos a Cristo? ¿Alguien le vio subir al cielo? ¿Alguien aquí vio esa ciudad celestial? ¿Alguien lo pudo ver aún? Creemos que somos justificados solamente por gracia. Te pregunto, ¿por qué podemos creer esto, hermanos? Si nadie ha visto. Aunque no hemos visto nada, mi hermano, lo creemos porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué usted puede confiar en lo que dice este libro? Solamente porque a Dios le ha placido, por su grande misericordia, regalarte a ti el don de la fe. Si no, hermanos, eres tan incrédulo y pagano como lo son allá afuera. Aunque tú no has visto nada de esto, creemos en la Escritura, creemos con firmeza que ella es la palabra de Dios. Bueno, y esta es la verdad que hace reposar una vida tranquila. Esta es la verdad que nos da reposo. Esta es la verdad que nos dará esperanza y confianza cuando lleguemos a la puerta de la muerte. Es esta, hermano, que te dará esperanza ante la muerte. Bueno, ¿qué hará usted si mañana le dice que usted va a morir, que tiene un mal terminal, que tiene un cáncer, que va a ser doloroso y después de mucho dolor usted morirá? Bueno, ¿qué harás cuando estés parado frente a la muerte? ¿Cómo actuarás, mi hermano? ¿Qué harás cuando te acuse el enemigo? Pastor, mi fe me va a guardar. No, mi hermano. Nuestra fe no es quien nos guarda. Quien nos guarda es el poder de Dios mediante la fe. Tu fe es solamente una evidencia que Dios, en su misericordia, nos está guardando. Pero, ¿qué harás cuando llegue la persecución? Este hombre, el autor de esa carta, sabía algo, que él no podía en sí mismo guardar esa fe. Le dice Jesucristo, yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no te falte. Él sabía que por sí solo su fe no le iba a guardar. Hermanos, perseveramos en la fe, no por tu capacidad, no porque eres muy teólogo. Uno puede persistir en esa fe solo porque Cristo nos preserva, porque Él intercede por nosotros. Bueno, la herencia que hemos expuesto es segura porque Cristo está en medio del Padre, en su pueblo, viendo por su pueblo, intercede por su pueblo. Segundo, bueno, la comprensión de estas verdades hará que realmente anhelemos fervientemente la vida eterna y te despegues de una vez por todas de lo temporal, que muchos viven para él. ¿Cuál es, hermano, entonces la promesa de Dios a su pueblo? ¿Dónde moraremos, los hermanos? Él hará cielos nuevos, tierra nueva, en la cual serán su pueblo
mira qué lugar, no estará allí. 11, pero los mansos, que dice hermano, heredarán la tierra. 22, porque los benditos de él, que dice hermano, heredarán la tierra. 29, los justos, que dice hermano, heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. Bueno, y esto no habla de un milenio, no habla de un milenio. 34, espera en Jehová, guarda su camino, y que dice, él te exaltará, ¿para qué? Para heredar la tierra. Bueno, esto es tremendo. Ahora, muchos creen, cuando ven a Adán, cuando ven la teología del pacto, creen que estamos llamados a imitar luego la perfección de Adán. Adán fue perfecto y bueno en gran forma. Pero hermano, la promesa de Dios es que no seremos solamente como Adán, seremos como Cristo. Un cuerpo como el de Cristo. Eso lo vamos a ver luego. Pero la promesa no es que serás como Adán, serás a la imagen de Cristo. Ese fue el plan de Dios. Bueno, lo que sucedió en el Edén, lo que pasó en la caída, hace parte del plan de Dios. Que en su sabiduría Él decretó eso y nos llevará a un estado mayor del que se encontraba Adán. Su plan era ser a la imagen de Cristo. Ahora, hermano, con toda esta evidencia que hemos visto el día de hoy, con todo esto, aún tú vas a prestar oído a un evangelio aguado que apunta más al aquí y ahora. Con todo esto seguirás dando oído a un mensaje tan terrenal, tan del aquí y ahora. Bueno, yo prefiero el evangelio bíblico, donde sí habrá sufrimiento, habrá dolor, pero apunta a la glorificación, a ser como Cristo. Bueno, ¿cómo podemos recibir las migajas de esta vida temporal cuando tenemos esta gran herencia? Última pregunta. Bueno, ¿has calculado alguna vez tú lo que vas a heredar? ¿Has calculado la herencia? Puedes describir esta herencia, pero hermano, encontró imposible describirla. Solamente atinó a decir lo que no es. Bueno, nadie puede calcular esta herencia. Es una gloriosa, celestial herencia. Pero usa 3 verbos. Dice que es incorruptible, incontaminada y que no se marchita, que no puede mancharse, que no puede corromperse y que siempre estará vigente. Hermanos, esa es la herencia que promete Dios a su pueblo. Y es Cristo, hermano, el que hace segura esa herencia para los que Él quiso. Cierro con un texto de Job. Bueno, esto me ha llevado a pensar toda la noche. Yo recuerdo cuando me preguntaron a mí, pastor, ¿alguna opción para el nombre de la iglesia? Esto vino, Job 9, versículo 7 dice, yo sé que mi Redentor vive. Bueno, si usted pudiera ver quién lo hizo, el dolor de este hombre, o sea, su contexto, bueno, usted podría vivir una vida muy diferente a la de él. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, dice Job, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos no verán ni no otro, aunque mi corazón desfallezca. Amado Señor, te bendecimos a ti, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos alienta y nos consuela. Rogamos a ti, Señor, que a través de esta carta, como ya lo hemos indicado, nos va a mostrar qué es realmente la vida cristiana. Señor, y Pedro aquí nos ha mostrado un botón, una pequeña muestra, que es la promesa de una herencia celestial. Y no lo hace meramente
fijar la mirada a este mundo terrenal, que tanto estamos, Señor, abrazándola, y que podamos ver realmente lo que trasciende, lo que importa, la vida eterna. Señor, ayúdanos, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.